es casi la estación que más me sobrecoge del Vía Crucis. Bueno, la crucifixión es, claro, pero la crucifixión la meditamos muchas veces fuera del Vía Crucis, pero esta no solemos meditarla. El paso de Jesús despojado, y es tremendo, no solo despojado de sus vestiduras, sino despojado. Acompaña a tu Dios, alma mía, cual vil asesino llevado hasta el juez, y al autor de la vida contempla, por ti condenado a muerte cruel, dulce Redentor. Para mí era la pena de muerte, ya lloro mis culpas y os pido perdón. Madre afligida, de pena hondo mar, logradme la gracia de nunca pecar. Esa era la primera estación, y cada estación era una estrofa, y a mí siempre me hacía mucha operación cuando escuchaba la estación 10ª, que es la que vamos a meditar. Con furor los vestidos quitaron del monte en la cumbre al paciente Jesús, y por no iluminar tanta afrenta, las puras estrellas cegaron su luz. Dulce Redentor, ya no más liviandad ni impureza, ya lloro mis culpas y os pido perdón. Madre afligida, de pena hondo mar, logradnos la gracia de nunca pecar. Es una poesía ingenua, sencilla, poesía de pueblo, con la música de pueblo también, pero muy sentida, de pueblo, no de pueblo, para que la cantara el pueblo, pero hecha por un buen músico, adaptándose a las posibilidades del pueblo, de tono, de cadencia, para que se pegara al oído, y una música muy bonita. Pero esa letra, con furor los vestidos quitaron del monte en la cumbre al paciente Jesús, y por no iluminar tanta afrenta, las puras estrellas cegaron su luz. La afrenta de un Dios desnudo ante su creación, ante sus criaturas, ante sus verdugos, de un Dios despojado, de un Dios ante el que yo puedo orar. ¿Qué pudo dar que no diese? ¿Qué pudo hacer que no hiciera? Bien puedo llamarle mío, puesto que así se me entrega. No le ha quedado nada, absolutamente nada. Nació desnudo en el sentido de que su madre no tenía más que unos pobres pañales, y ahora con unos pobres pañales muere, porque algunas místicas han tenido la revelación. Hoy leía esa revelación, por ejemplo, en Santa Brígida y en la Madre Ágreda, que coincide con la Beata Emmerich, coinciden totalmente en la narración de este paso y no se pudieron leer la una a la otra. Y tuvieron la revelación de que por salvar el pudor de nuestro Señor, dispuso el Padre Celestial que le quedara el paño de castidad, si no hubiera muerto totalmente desnudo, despojado al llegar a la cumbre del Calvario. Es tremendo este paso. Pero vayamos por partes. Ambientémonos como siempre hacemos con el Santo Evangelio. Claro, este es un paso evangélico, así como otros no están en la Escritura. Las 3 caídas, pero es absolutamente razonable suponerlas. La Beata Emmerich narra hasta 7 caídas antes de llegar al Calvario. La Verónica tampoco está en el Evangelio, y en fin, pero este sí. Y nos dice Juan: después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba a abajo, sin costura alguna, se dijeron: no la rompamos, echémosla más bien a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la Escritura que dice: se repartieron mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados.
Juan 19, 23, 24. Pero el evangelista Mateo narra que efectivamente le arrancaron la túnica cuando llegó a la cumbre del Calvario, porque Juan ya cuenta lo que pasó con la túnica. Vamos a ambientarnos, como estábamos diciendo, con esa versión que da de cada estación el poeta español de la generación del 27, un poeta católico, Gerardo Diego, que dice así: ya desnudan al que viste a las rosas y a los lirios, martirio entre los martirios y entre las tristezas triste. Qué sonrojo te reviste, cómo tu rostro demudas ante aquellas manos crudas que te arrancan los vestidos de sangre y sudor teñidos sobre tus carnes desnudas. Bella lección de pudores la que en este trance dictas, tus candideces invictas, coloridas de rubores. Tú que has teñido las flores de tintas tan sonrosadas, que en las castas alboradas las nubes vistes de oro, ay, devuélveme el tesoro de mis flores marchitadas. Podemos aprender tantas cosas si le miramos con una serena mirada, contemplativa, llorosa, dolorida a Jesús. Con la mirada contrita del publicano en el que hemos meditado en la Santa Misa. Aquel no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos. Los nuestros dudan entre la vergüenza, el pudor, el sonrojo. Culpa rubet vultus meus. Vergüenza cubrió mi rostro, porque yo me encuentro avergonzado ante ese Jesús que ha querido sufrir por mí la mayor de las vergüenzas, el despojo total y absoluto. El desnudar a una persona es desproveerla de su dignidad, de lo último que le queda, como a esos pobrecitos que desnudaban en los campos de concentración para meterlos en las cámaras de gas, después de raparlos al cero. Es el colmo del pisoteo de la dignidad de una persona. Y este es Jesús. Primero ha conseguido, con ese esfuerzo sobrehumano que veíamos ayer, sobreponerse de las múltiples caídas, y no ha dicho, como yo digo tantas veces, no puedo más. Lo ha experimentado, lo ha sentido, pero ha confiado en su Padre y, espoleado por las ansias de redención de mí, pecador, ha seguido y ha llegado hasta la cumbre del Calvario. Y en la cumbre del Calvario quiere, según lo que le fue revelado la beata Ana Catalina Emmerich, que para tener tiempo y verse libres mientras hacían los preparativos del hoyo de la cruz y de los agujeros donde tenían que luego acoplarse los clavos, en fin, todo eso llevaba un tiempo, y los verdugos, los matarifes, entonces se quitan de en medio a Jesús y le echan en un hueco profundo, como una cisterna de la roca del Calvario, y le echan con tal furia y desacato que dice Emmerich que si el Padre no le hubiera sostenido, hubiera muerto de la caída. Posuisti me lago inferiori, me echaste en el lago profundo, no puedo hacer pie. Esto representa también que Jesús es el verdadero José, aquel que era figura de Cristo y que fue vendido por sus hermanos después de echarle en la cisterna. Esto representa la renovación de la soledad más terrible por Jesús, antes de morir por mí.
Bueno, el Evangelio tampoco lo dice. Pero cuando le sacan de aquella cisterna para llevarle a crucificar, también dice Ana Catalina Emmerich que se presentó alguien con aquella jarrita de vino aromatizado, preparado con mucho cariño por Verónica, y que aquella niñita que llevaba Verónica de la mano de 9 años, que era su hija adoptiva, se lo alargó a Jesús y alguien se lo arrebató y no le dejó beber. Y entonces alguien habría conservado ese vaso de vino y se lo llevan a Jesús, pero los soldados lo vuelven a arrebatar y no permiten que esa muestra de cariño que aquella mujer delicada, enamorada, doliente, a la que llamamos Verónica, había preparado. Y entonces aquí le dan vino mirrado, con un poco de mezcla de mirra, mezclado con hiel. Y Jesús no quiso beberlo, lo gustó, vio lo que era. Jesús, como estaba ya casi sus sentidos suspendidos, porque cuando se ha sufrido tantísimo y se ha perdido tanta sangre y se ha empezado a tener fiebre, porque ya empezaría aquí la fiebre por la pérdida de sangre, por las infecciones, por todo, sobrevino al cuerpo de Jesús todo, y por las impresiones, cuando se está orgánicamente tan afectado, los sentidos no responden, porque la conexión entre los sentidos y el cerebro queda un poco colapsada. Nuestros sentidos mandan inmediatamente información al cerebro y cuando esa formación falla, pues vemos las personas que están con Alzheimer, con, en fin, cualquier tipo de dolencia orgánica, mental. Y por tanto Jesús aquí tendría sus sentidos muy mermados, pero no tanto como para no percatarse de que aquello que le están dando, aunque ellos se habían quedado con la preparación, la mixtura de vino que había hecho Verónica, que era buena, pero esto que le están dando era una especie de brebaje que tenían allí preparado y que era el único signo de piedad que ellos mostraban, los soldados y verdugos, porque era una especie de narcótico. Ese vino con un poquito de mirra y con la hiel. Y era una especie de calmante, ¿no? Y entonces Jesús lo gusta, lo prueba, dice San Mateo, pero no quiere beberlo, porque Jesús no quiere sufrir menos por mí, para que yo no deje de convencerme hasta el máximo de a dónde ha llegado su amor. Repetimos, el sufrimiento en sí mismo, el dolor por el dolor, no tiene valor, al contrario, ha de ser evitado. Pero el dolor como vehículo de amor es lo más convincente para nosotros. Y Jesús no lo quiere probar. Él estaba aquí ya ardiendo de sed, estaba muy desangrado, había hecho muchos caminos. Y sí, esto podía por una parte ser un narcótico, pero al mismo tiempo tenía un sabor muy desagradable como para propiciar que sufriera también la lengua y el paladar y el esófago y el estómago del Señor, para que sus sufrimientos llegaran a todas las partes de su cuerpo. Y él, decimos, no lo probó. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Se cumplen todos los salmos, este es el 68. En la Pasión se cumplen todos los salmos y en la Pasión se resarcen todos los pecados pasados, presentes y futuros de los hombres. Porque Jesús con este paso está expiando todas nuestras gulas, todos nuestros sibaritismos y caprichos en la comida.
Y yo tengo que pedirle, como le pide Jeremías en sus lamentaciones, que la salsa de mi comida sea la memoria de su hiel, que yo no deje de tenerle presente a él tampoco en la mesa. No es que yo sea un dolorista, porque el Señor también nos ha dado el sentido del gusto para que encontremos placer en un acto animal como es el de comer. Y por lo tanto el placer en la comida es lícito siempre que no sea algo buscado de manera hedonista. Y por eso también es santa la costumbre de hacer de la comida, por lo menos de algún momento de la comida, o un acto de penitencia, en tal cosa, en tal otra, que nadie tiene por qué enterarse. Que una cosa es un ayuno comunitario o una penitencia en el refectorio, que lo hacen toda la comunidad, un día que no hay postre, lo que sea, y otra cosa es que, pues si me apetece un poco de pan no lo como, o si veo que está soso no pido el salero, o si ese día ponen vino, pues no lo tomo, qué sé yo. Hay que tener un pequeño gesto en que también nosotros expiemos todos los pecados de gula, propios y ajenos, y en que nos acordemos de Jesús en la mesa. Leí hace muchos años, tenía yo 12 o 13, la vida de Santa Gemma Galgani, y allí tenía muchas jaculatorias que ella decía para cada cosa que hacía durante el día. Y algunas las recuerdo, y por ejemplo cuando se sentaba a comer decía: parca mesa y mal guisada mi alimento formará, mas sabrosa y abastada mi Jesús me la pondrá. Porque nos aguarda el festín de las bodas eternas, donde beberemos el vino nuevo en la Jerusalén celestial. Después podemos considerar también, algunos padres lo interpretan así, que el vino mezclado con miel es la doctrina buena mezclada con errores. Mucho cuidado con esto, hermanitas. Mucho cuidado con esto. Decían los clásicos, los filósofos: bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectum. ¿Qué significa? Lo bueno es bueno cuando es completo, cuando todo es bueno. Si hay algún error, aunque sea pequeño, diluido, pero un pequeño error mezclado con lo bueno, ya no es bueno eso, ya está estropeado. Hay que buscar lo íntegramente bueno. Entonces hoy hay un confusionismo doctrinal terrible. El modernismo, que es la suma de todas las herejías, no lo digo yo, lo dijo el Papa San Pío X. El Papa San Pío X fue un santazo, de los papas más grandes de los tiempos modernos, que reinó de 1903 a 1914, y llegó a la Iglesia y dijo: esto parece mejor de lo que es, pero esto está todo inficionado de modernismo. ¿Qué significa el modernismo? Pues lo que no niega las cosas así aparentemente, pero de todo recorta el sentido sobrenatural. Lo que aparece en la Escritura son formas de contar las cosas, pero no fueron verdad. La Eucaristía es una forma que tenemos nosotros de creer que está el Señor ahí, pero tampoco está de verdad, y así todo. No se dice claramente, pero está todo permeado, digamos así, empapado de esa herejía que es la síntesis y el compendio de todas. Y por eso, lo estoy explicando muy simplistamente, porque la explicación sería más larga, pero a veces no nos damos cuenta. Y no se trata de vivir a la defensiva, ni de estar atemorizado que todo es una herejía, no, porque eso sería una cosa enfermiza. Ni tampoco de buscar solo lo antiguo por lo antiguo, que eso también es una cosa enfermiza. Lo que se trata es de no salirme nunca de la tradición de la Iglesia,
de la doctrina que he recibido, y quien venga a decirme otra cosa, aunque sea un ángel del cielo, dice San Pablo, aunque sea un ángel del cielo, no le creáis. Cuando vengan las doctrinas mezcladas con cosas un poquito desconcertantes, fuera, fuera, fuera. Porque eso parece vino bueno, pero cuidado, que trae mezclada la hiel. Busquemos siempre la verdad. Esa fe que puede venir mezclada con malas obras, fuera. Esa interpretación de vida religiosa que puede venir mezclada con personalismos, con búsquedas de mí misma, la obediencia no tiene por qué ser tan exigente y estos son exageraciones, eso fuera, porque es vino mezclado con hiel. Dos veces dieron a beber a Jesús, llegando al Monte Calvario. San Marcos 15:23 dice que le dieron vino escogido, mirrado y confeccionado, que solían dar a los que habían de ser crucificados para que los enajenase de los sentidos y sintiesen menos el tormento. Y este es el vino que dice San Marcos que no lo quiso recibir. Y entonces, si atendemos a esta manera de interpretar las cosas, el otro segundo vino, porque esto es una posible interpretación, como ya saben ustedes que los evangelios son 4, y superponiéndolos, a veces sale la historia muy bien recompuesta, pero a veces hay datos que quedan un poquito más difuminados. Y hay dos posibles interpretaciones de las cosas de estos detalles secundarios, ¿no? Y esta es una. San Marcos 15:23, ya saben que es el evangelista más breve de todos, y por tanto cuando pone un detalle es muy importante porque no suele detenerse en los detalles. Claro, si San Mateo tiene 24 capítulos, da más lugar a que traiga detalles que San Marcos, que solo tiene 16 capítulos. San Mateo es el evangelista más largo y San Marcos es el más corto. Bueno, pues cuando San Marcos pone un detalle, hay que tenerlo muy en cuenta, porque no se prodiga. Y aquí pone ese detalle, que le dieron el vino confeccionado, mirrado, y eso que era como para enajenar los sentidos, como calmante. Y luego en San Mateo 27:34, he dicho 24 capítulos, 28 tiene San Mateo, mucho más largo. Y viene y dice que lo gustó el Señor, y era ya no dice vino mezclado con mirra, sino con hiel. ¿Se refieren a lo mismo o eran dos vinos distintos? Pues no lo sabemos. La cosa es que fue apenas llegar el Señor al Calvario y él no quiso beberlo. Y entonces interpretan, no quiso beber el que dice Marcos porque era un calmante y para no recibir ese alivio, para padecer con su sentido entero. Y el segundo vino que dice Mateo, como ese no era con mirra sino era con hiel, entonces ese sí lo quiso gustar el Señor para sentir la amargura de la hiel, pero tampoco lo tragó para no aminorar sus dolores. En fin, este es el primer paso de la llegada al Calvario, que pertenece a esta estación 10ª, y el segundo paso es que le quitan las vestiduras, le desnudan hasta de la túnica interior. 4 veces han desnudado a Jesús en su pasión. Es como una persona, un cacharro inútil al que se trae y se lleva, se hace lo que se quiere con él, 4 veces. En castigo de las muchas veces que yo me he desnudado de aquella vestidura blanca que me pusieron en el santo bautismo y que es la vestidura de la gracia santificante. La primera vez le quitan la túnica cuando le llevan a la columna a azotarle. Y después, cubierto el cuerpo de sangre, se la ponen. Y se la vuelven a quitar para coronarle de espinas y echarle aquel trapo rojo por los hombros. Y se la vuelven a poner. Y después, cuando le quitan la clámide color púrpura y la caña de las manos,
le vuelven a poner la túnica. O sea, le han desnudado de la púrpura, la tercera vez que le desnudan. Y la cuarta vez le quitan ya definitivamente la ropa para crucificarle. Y esta es la más dolorosa, porque la túnica estaría pegada a las carnes llagadas y fue como casi desollar al Señor. Me han llevado como oveja ante el esquilador, dirá Isaías. Y sobre todo la afrenta gravísima de la vergüenza de verse en medio de un campo lleno de gente innumerable, allí haciendo burla y escarneciendo de él, y él con inconmensurable paciencia y humildad, como un cordero mansísimo, sufriendo todo aquello y ofreciéndolo al Eterno Padre por la confusión que merecían nuestros pecados y dándonos ejemplo de sufrimiento cuando nos faltase cualquier cosa del vestido o de lo necesario para el cuerpo. En fin, nadie, ni ustedes que hacen voto de pobreza, sufrirán nunca una pobreza parecida a la de Cristo. A usted cuando le falte un hábito, se le rompa el zapato o necesite lo que sea, pues va a tener la superiora que se lo va a proporcionar. Nadie vamos a ser nunca tan despojados como Jesús, que puede decir como Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Y así nació él. Su madre le cubrió con unos pobres pañales y cuando sale del mundo sale también como un segundo Adán. Aquel primer Adán tuvo que cubrirse al ver que estaba desnudo por su desobediencia. Pues bien, lo que hace Jesús es dejarse desnudar para que yo me pueda cubrir con su gracia. Recordemos aquel episodio del Génesis 2:21, cuando Noé es descubierto desnudo y sus hijos se ríen de él hasta que uno le echa un manto para cubrirlo. Pues bien, el vino del divino amor ha embriagado a este divino Noé que se llama Jesucristo. Ha quedado desnudo y el mundo hace mofa de él. Yo tengo que ser ese hijo piadoso que vaya a cubrirle con mi amor, con mi compasión, con mi reparación, con mi amistad, con mi fidelidad. Dice San Ambrosio que debemos considerar cómo subió el Señor a la cruz y que debemos ver cómo quiso subir desnudo para comprender que el que trata de vencer al mundo tiene que dejarse despojar. Adán, vencido, buscó vestidos con los que cubrirse. Y Jesús, vencedor, buscó la desnudez por mí, el despojo. Quisiera que compartiésemos un poco, porque me ha parecido muy interesante, la narración que de este paso hace en su obra magnífica, La mística ciudad de Dios, la venerable María de Jesús de Ágreda. Yo he descubierto, conocía hacía muchos años esta obra, pero no me atreví a leerla porque es pesadísima, larguísima y de un castellano del siglo XVII muy pesado. Pero sí que me he acostumbrado a leerla buscando el pasaje que me interesa. En vez de leerla entera, pues hay libros que uno se acobarda porque le parecen pesados, pero no hay por qué leerlos enteros. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno y es mejor leer un capítulo y te sirve. Yo leo así este libro, Mística Ciudad de Dios, que ha sido recomendado por muchísimos teólogos, por muchísimos santos, y aunque sean revelaciones privadas, contiene
una doctrina y una teología estupenda. Era ya la hora de sexta, la de mediodía. Y los ministros de justicia, para crucificar desnudo al Salvador, le despojaron de la túnica inconsútil y demás vestiduras. Y como la túnica era cerrada y larga, desnudáronsela para sacarla por la cabeza sin quitarle la corona de espinas. Y con la violencia que hicieron, arrancaron la corona con la misma túnica con desmedida crueldad, porque le rasgaron de nuevo las heridas de su sagrada cabeza, y en algunas se quedaron las puntas de las espinas, que con ser tan duras y aceradas, se rompieron con la fuerza con que los verdugos arrebataron la túnica, llevando tras sí la corona, la cual le volvieron a fijar en la cabeza con impíísima crueldad, abriendo llagas sobre llagas. Renovaron junto con esto las de todo su cuerpo santísimo, porque en ellas estaba ya pegada la túnica, y el despegarla fue, como dice el santo rey y profeta David, añadir de nuevo sobre el dolor de sus heridas. 4 veces, dice ella también, desnudaron y vistieron en su pasión al Señor, y las describe. En la última fue más atormentado, porque las heridas fueron más, y su humanidad santísima estaba debilitada, y en el monte Calvario más desabrigado y ofendido del viento, que también tuvo licencia este elemento para afligirle en su muerte la destemplanza del frío. A todas estas penas se añadía el dolor de estar desnudo en presencia de su Madre Santísima y de las devotas mujeres que la acompañaban y de la multitud de gente que allí estaba. Solo reservó en su poder los paños interiores que su Madre Santísima le había puesto. Para morir Cristo nuestro Señor en suma pobreza y sin llevar ni tener consigo cosa alguna de cuantas era criador y señor, por su voluntad muriera totalmente desnudo y sin aquellos paños, si no interviniera la voluntad y petición de su Madre Santísima, que fue la que así lo pidió al Padre y lo concedió Cristo nuestro Señor, porque satisfacía con este género de obediencia de hijo a la suma pobreza en que deseaba morir. Y ahora viene una oración hermosísima que pone ella en boca de Cristo al Padre Eterno. Pero vamos a terminar dejando a ustedes toda la libertad, o mejor dicho, todo el impulso que el Espíritu Santo les dé para llevar su alma por la contemplación de cualquiera de estos detalles que hemos comentado y para suscitar propósitos muy santos al hilo de la meditación contemplativa y sabrosa de este paso. Pero quiero terminar, como hacemos todos los días, con la versión muy sugerente, original y provechosa también, que hace Pemán de esta estación. La 10ª estación es el gran desconsuelo. Pronto en el tabernáculo va a rasgarse en 2 partes el velo. Va cubriéndose el cielo de ceniza y de susto. La fuente más profunda del universo mana sangre del justo. Le han arrancado la túnica irrompible de una vez. Podéis mirarlo todo, en su más pura desnudez. El viento se ha llevado la hoja y ha dejado la flor. Ya estás vestido solo de carne, mi Señor. Te despojaron de tu evangelio y tu misión. Por una hora nublada de sacrilegio y de abyección, fuiste de todos los perros del mundo. Por mares, por llanuras y por cerros, se reía la futura herejía con risa atronadora. Hoy tienen los blasfemos del mundo su gran hora. Hoy es la fiesta de las apariencias. Dios está escondido. Ya no hay más que un hombre solo, desnudo y escupido. Por tanta humillación, Señor, por la vergüenza de tus vestidos sorteados, ten piedad, Señor, de la debilidad que humilla el poderoso. Ten piedad de los niños sin madre, del esposo sin compañía, del deseo imposible, de la pena indecible, del canceroso, del mendigo, de todo lo que digo
y de lo que no digo. Haz que frente a tu cuerpo desnudo, como frente a un espejo, me arranque yo mi sucia vestidura, llevándose pegada la piel del hombre viejo. Queridas hermanitas, pidamos a María su mirada de pureza total, de inocencia absoluta, de transparencia insondable, de blancura purísima. Pidamos a María sus ojos para mirar a ese Jesús al que ella ve como todas las madres ven siempre a sus hijos, como un niño pequeño. A ese Jesús en el que María solo ve candidez, solo ve hermosura, solo ve ternura, dulzura, suavidad. Ese Jesús que es el Cordero inocentísimo, que María nos dé mirarle un poco como ella. Ya estás vestido solo de carne, mi Señor, le ha dicho el poeta. Es la gran vestidura del Verbo, es el Verbo encarnado en el doble sentido de la palabra. Es el Verbo hecho carne y es el Verbo cubierto de rojo, de color encarnado. Es el Verbo con la casulla del color de la sangre, porque es la solemnidad del Viernes Santo, en la que Él está entregando su vida. Miremos a Jesús con los ojos de María y pidamos a nuestra Madre bendita, que está vestida de azul, siempre vestida de cielo, que nos vista de cielo a nosotros, que nos quite las caretas y tantas vestiduras postizas con que cubrimos nuestras podredumbres, nuestras hipocresías, nuestras mentiras y pecados. Y coloquémonos hoy ante Jesús, también cada uno de nosotros desnudo, sin más adherencias, sin más aditamentos, con lo que soy de verdad. Y dejémonos purificar por Él. Esta estación puede enseñarnos mucho. En la siguiente ya veremos a Jesús clavado en la cruz, a punto de morir. Miremosle ahora así, entre el cielo y la tierra. Y recordemos aquellos versos populares con los que empezábamos. Con furor los vestidos quitaron, del monte en la cumbre al paciente Jesús. Y por no iluminar tanta afrenta, las puras estrellas cegaron su luz. Dulce Redentor, ya no más liviandad ni impureza, ya lloro mis culpas y os pido perdón. Madre afligida, de pena hondo mar, logradme la gracia de nunca pecar.